Hola, soy escritor. Eso es probablemente lo más obvio que he dicho jamás. Perdónenme porque a veces puedo ser excéntrico. Un placer conocerlos a todos, imagino que están emocionados, intentaré no decepcionarlos. Llevo un tiempo escribiendo y me gusta pensar que lo estoy haciendo bien, aunque todavía tengo mucho que mejorar. Este fic se inspira en muchas versiones de las historias de Naruto Phoenix que he leído, especialmente las que tratan sobre que tiene la misma edad que Shiseichi y es uno de los principales héroes de la guerra civil. En particular, quien me inspiró a escribir esta historia y a quien quiero elogiar especialmente es Strongstyle Septingentésimo Septuagésimo Séptimo. Su versión de las muchas historias de Naruto Phoenix, llamada La Furia de un Fénix, es fenomenal. Ahora iré introduciendo mis propios giros y vueltas en la historia para hacerla más interesante. Descubrirás que mi versión difiere bastante, o mucho, de la versión de Strongstyle 777 u otros autores. Porque uno tiende a aburrirse de leer lo mismo, sobre cómo Grayfia lo engañó con Shiseichi bla bla bla, así que no verás eso. De todos modos, espero que todos disfruten esta historia. Ahora, suelten los cañones, sucias ratas de Sentina. Lo siento, no pude resistirme a hacer una referencia a Piratas del Caribe. Siguiendo adelante, comenzar. Capítulo 1. Fuerza. Voluntad. Furia. Esas palabras, para bien o para mal, encerraban tras sí una definición que rezumaba fuerza y eran conceptos con los que innumerables seres deseaban estar asociados. Considerado como la encarnación viviente de esas palabras, Naruto Phoenix fue una figura un tanto controvertida en todo el mundo sobrenatural. Su fuerza, su carisma e incluso su amabilidad provocaban admiración en todo tipo de personajes y de todas las facciones. Y el Diablo Rubio era famoso por haber mostrado compasión y misericordia incluso a los enemigos jurados de su raza, los ángeles y los ángeles caídos. Esos actos de misericordia, si bien provocaron el desprecio de la mayoría de los demonios mayores que desaprobaban sus acciones, lo hicieron querer por las figuras importantes tanto del cielo como por Grigori, quienes estaban agradecidos por su compasión. E incluso los demonios más impresionables quedaron impresionados por él. Debido a esas cualidades, Naruto Phoenix fue adorado por muchos en el mundo sobrenatural. Sin embargo, esas mismas cualidades hicieron que muchos, demonios o no, lo detestaran. Entonces, era natural que cuando Naruto Phoenix, uno de los grandes héroes de la guerra civil del diablo y el principal contendiente para el puesto de Lucifer, desapareció abruptamente, el mundo sobrenatural tuvo reacciones encontradas ante la noticia. Innumerables seres, demonios o no, incluidos ángeles y ángeles caídos, lamentaron la inesperada noticia de que alguien poderoso pero increíblemente amable había desaparecido sin dejar rastro. Al igual que muchos otros estaban más que encantados con la noticia. Algunos lo detestaban simplemente por ser un demonio, otros lo despreciaban por su compasión, pero la mayoría lo aborrecía por ser increíblemente poderoso e influyente. Sin embargo, antes de su desaparición, nadie se atrevió a desafiarlo por temor a provocar su ira. Era demasiado fuerte, de otro mundo. La idea de poder matar al aspirante al título de Lucifer era desesperanzada. Pero sin importar de qué lado estuviera un individuo, ya fueran los que celebraban o los que lamentaban la desaparición del héroe diabólico, todos ellos, sin falta, compartían una pregunta en mente. ¿Dónde estaba Naruto Phoenix? Esa fue la pregunta que quedó sin respuesta durante 200 años. Hasta ahora. La respuesta a esa pregunta los habría sorprendido a todos. Otra dimensión. En un mundo completamente nuevo, en el que prácticamente no existía el elemento sobrenatural que existía en esta dimensión. No había demonios, ni ángeles caídos, ni dragones ni dioses ni nada más. Solo existían humanos que poseían chakra, junto con parásitos alienígenas y masas de chakra llamadas Biju. ¿Y cuál era el lugar de Naruto en ese mundo? Era el séptimo Hokage, el líder de la aldea más grande y fuerte de ese mundo y, lo que es más importante, era el orgulloso padre de 3 niños revoltosos y el esposo de una recatada y hermosa, Hinata Hyuga. Sí, él tenía un lugar en ese mundo. Un lugar íntimo. Como Naruto Uzumaki. De pie junto a las ventanas que daban a la extensión de vegetación exterior, unos ojos azules estoicos brillaban en la oscuridad, esos estanques oceánicos no traicionaban ni siquiera una pizca de pensamientos mientras contemplaban la lluvia aparentemente interminable. Un rayo cayó sobre la tierra. Naruto no le prestó atención, cruzó los brazos y contempló todo en silencio. 1 año y medio después de su regreso, todavía se sentía inextricablemente perdido.
Suponiendo que uno pudiera de alguna manera obtener la respuesta a la pregunta que plagaba el mundo sobrenatural, la pregunta de la desaparición de Naruto Phoenix, otra pregunta surgiría para tomar su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaría su mundo cuando era inmensamente respetado, inmensamente amado, inmensamente poderoso y estaba a punto de alcanzar el liderazgo sobre toda la raza demoníaca? Solo los más cercanos a él y los que tenían poder sabían el motivo. La pérdida de su familia. Un giro morboso y trágico de los acontecimientos, ambientado unos meses después del final de la guerra civil de los demonios y orquestado nada menos que por Rizebim Lucifer, un superdemonio cuyo poder superaba incluso al de su padre, y el que por puro aburrimiento, decidió condimentar las cosas invadiendo repentinamente la finca Fénix y matando a los padres de Naruto antes de huir. El dolor que siguió una vez que Naruto se enteró de esa revelación, desgarrador es una descripción suave. La muerte de sus padres, los dos individuos que habían colmado a Naruto de tanto amor, afecto y apoyo que incluso superaba al de un Gremory, rompieron al rubio sin posibilidad de reparación. De repente, no importaba que la guerra civil hubiera terminado con ellos como ganadores, no importaba que pronto él fuera coronado como el líder de la raza demoníaca, y no importaba que estuviera saliendo con Grayfia Lucifuge, una mujer a la que amaba hasta el fin del mundo y a la que planeaba proponerle matrimonio pronto. Porque cada pizca de felicidad en él se apagó, se extinguió, al darse cuenta de que no pudo proteger a la familia que tanto amaba. Y el enorme agujero en el lugar donde se suponía que debía estar su corazón, fue reemplazado por un dolor y una rabia tan grandes que emprendió una cacería por todo el submundo, usando cada gramo de recurso disponible para encontrar y asesinar al demonio que le había quitado a su familia. Si algo bueno había salido de la guerra civil contra los demonios, era el hecho de que el inframundo estaba separado del mundo humano, y eso significaba que Rizebim estaba a su alcance. Estaba tan concentrado en cazar a Rizebim que Naruto incluso abandonó a Grayfia antes de cerrar cualquier contacto con sus amigos que se preocupaban por él. Durante una semana entera, Naruto buscó en cada rincón del inframundo, incluso usando una técnica de clonación desarrollada recientemente que funcionaba de manera muy similar a los clones de sombra con la memoria compartida, excepto que los clones eran intangibles y no tenían mucha aplicación en la batalla. Con alrededor de 100 réplicas junto con el original buscando día y noche, sin dormir entre ellos, Naruto pronto encontró al hijo del Lucifer original, escondido cerca de las fronteras del extinto clan Malpas. Rizebim había subestimado las capacidades de caza del rubio y pagó caro por ello cuando Naruto inmediatamente lo enfrentó en combate. Agotado por incontables noches de insomnio y con poca energía como estaba, Naruto Phoenix de alguna manera estaba dándole una paliza al hijo del Lucifer original. Según todos los indicios, Naruto ni siquiera debería haber sido capaz de luchar en su estado de agotamiento severo, pero la rabia que sintió lo impulsó hacia adelante y, con un impulso intenso, golpeó a Rizebim y le mostró exactamente por qué era considerado el demonio más fuerte. Tan intensa y poderosa fue la pelea, que inmediatamente atrajo la atención de muchos demonios de alto rango, incluidos sus amigos y su examante que aparecieron en las ruinas del clan Malpas, observando con asombro y preocupación cómo los dos superdemonios peleaban. Una barrera separaba a los espectadores de interferir, creada por Naruto con la intención de evitar interferencias externas y hacer nulos e inútiles los hechizos de cualquier teletransportación. Creado únicamente para garantizar que Rizebim no pudiera escapar. La batalla duró casi medio día antes de que Naruto tuviera a Rizebim de rodillas, golpeado casi hasta la muerte y rogando por misericordia. Mirándolo con ojos fríos y llenos de ira, el demonio más fuerte no le mostró piedad mientras agarraba y sujetaba la garganta de Rizebim, y con un estallido de poder, lentamente aumentó el calor de sus llamas hasta que alcanzó grados que superaron incluso las veneradas y altamente respetadas llamas de Amaterasu, la diosa del sol. Ni siquiera la barrera que protegía a todos los que miraban les impidió sentir el intenso calor de las llamas de Naruto, llamas tan azules y ardientes que parecía como si el sol se hubiera puesto con ellos. Nadie podía apartar la mirada, su mirada estaba fija en la escena de Rizebim siendo quemado vivo, gritando fuertemente de dolor antes de que sus cuerdas vocales fueran destrozadas. Fue un testimonio de la durabilidad de Rizebim que estuviera vivo y que su cuerpo no se convirtiera en cenizas incluso cuando el fuego alcanzó 3/4 partes de su poder calorífico. Cuando las llamas de Naruto alcanzaron su punto más alto, todo el cuerpo de Rizebim ya estaba chamuscado y no pasó mucho tiempo antes de que su propia forma se convirtiera en cenizas.
Esa fue la escena que los demonios habían presenciado, e incluso los más cercanos a él quedaron paralizados por el miedo cuando Naruto dejó caer la barrera antes de teletransportarse. La culpa inundaría los corazones de quienes lo cuidaban y lo amaban, impidiéndoles visitarlo durante los siguientes días debido a la vergüenza. Las noticias de la batalla y de la muerte de Rizebin pronto se extendieron a todos los rincones del mundo sobrenatural. La forma brutal en que el superdemonio falleció provocó que aquellos que ya odiaban al rubio tuvieran aún más miedo de incurrir en su ira. Solo pasaron unos pocos días más hasta que Naruto desapareció del mundo, dejando atrás a innumerables personas, incluida una Graifia llorosa y desconsolada cuando se enteraron de su partida inesperada. Una partida a otro mundo, a otra dimensión, solo posible gracias al ser que había residido en la brecha dimensional. Gran Rojo. El dios dragón. Los dragones de los dragones. La existencia más fuerte. Y le otorgaron otro título específico que hizo que Naruto Phoenix lo buscara. El dragón de los sueños. El dios dragón era un ser nacido literalmente de un sueño, por lo que no era muy descabellado pensar que Gran Rojo pudiera ayudarlo en su empeño de vivir una segunda vida. Eso era lo que había teorizado. Solo que, no tuvo en cuenta una cosa. Gran Rojo no era del tipo que ayudaría a enviar a otro ser a una dimensión diferente, pero después de una incesante insistencia, el ser más fuerte fue adquirido con la condición de que Naruto Phoenix lo impresionara en su batalla. Y lucharon. El Gran Rojo era realmente un enemigo temible y, si no fuera por sus habilidades curativas, el diablo ya habría muerto hace muchas veces. Para ser honesto, por impresionante que fuera, el diablo sabía que con sus habilidades actuales, simplemente no había forma de vencer a la existencia más fuerte. En este punto, parecía que la vida llegaría muy pronto a su fin para el heredero del clan Phoenix, y si ese realmente fuera el caso, entonces Naruto saludaría al más allá. Pero no sin antes dejar su huella. Naruto efectivamente había dejado su marca, había lanzado un ataque tan poderoso que dejó una quemadura visible justo en el lado izquierdo del núcleo del dragón. Un ataque que impresionó severamente a la existencia más fuerte. Tan impresionado quedó el dragón de los sueños, que terminó su batalla para respetar y reconocer la petición que se le había hecho. Gran Rojo le había impartido a Naruto el conocimiento de un hechizo que enviaría su propia esencia a un nuevo mundo, donde podría comenzar de nuevo. El único problema era que era muy poco probable que recordara algo de su vida pasada. A Naruto le pareció bien eso. En realidad lo prefería. Lo único que le quedaba del mundo que pronto dejaría eran sus amigos y su examante. El héroe Phoenix no podía soportar la idea de hablar casualmente con Ajuka, Seraphaya y Falbium, no después de cómo los había ignorado en su búsqueda de venganza. Tampoco podía olvidar a Selah. Una mujer verdaderamente extraordinaria y una amiga a la que conocía desde la infancia. Una mujer a la que apreciaba muchísimo y a la que daba por sentado. ¿Cómo se suponía que debía enfrentarla cuando Naruto le había dado el mismo trato cruel que le había dado al resto de sus amigos? Y fuésela por amor a Satanás. Ella, por encima de todos los que conocía fuera de su familia y posiblemente de Graifia, siempre se preocupó profundamente por él, afirmando que nada le importaba más que su salud y su felicidad. Vaya amigo que era, no apreciaba a su mejor amigo de la infancia que siempre pensaba en su futuro y su felicidad. Él no merecía ser su amigo cuando no la apreciaba apropiadamente como ella lo hacía con él. Y por supuesto, Graifia, ella fue la que recibió lo peor de lo que Naruto había repartido en su búsqueda para vengar a su familia. No había forma de que pudiera siquiera mirar en dirección a la mujer que amaba después de dejarla cruelmente de la forma en que lo hizo. Con esos pensamientos en mente, el diablo usó el hechizo adquirido, desapareciendo en la nada mientras su alma partía hacia un mundo que eventualmente llegaría a amar. Había pasado mucho tiempo desde entonces, 30 años según su cuenta, 60 para todos los demás en este mundo, cuando la esencia de Naruto Phoenix había despertado dentro de Naruto Uzumaki durante el final cercano de su batalla con Ishiki Otsutsuki. Las impresionantes habilidades curativas del clan Phoenix, tan poderosas que se pensaba que quienes poseían esas habilidades eran inmortales, estaban indisolublemente ligadas con la esencia de Naruto Phoenix. Y con la fusión del espíritu de Naruto Uzumaki con el de Naruto Phoenix, de donde originalmente se había derivado el alma de Uzumaki, llegó el nacimiento de Naruto Uzumaki Phoenix. Un guerrero cuyos poderes y habilidades eran una fusión de ambas esencias volviéndose un todo. Ishiki Otsutsuki difícilmente había sido rival para el poder de Naruto Uzumaki en el modo Baryon. Pero con la fusión de ambas esencias y el nacimiento secuencial de Naruto Uzumaki Phoenix, y con el inmenso debilitamiento debido al modo Baryon, llegó la desaparición de Otsutsuki.
Naruto había limpiado el piso con él antes de la fusión e incluso en la remota posibilidad de que Ishiki se hubiera estado conteniendo y estuviera en su mejor momento, aún no podría derrotar al rubio que ahora era mucho más fuerte y también estaba en posesión de la casi inmortalidad del clan Phoenix, lo que le permitía al demonio Shinobi ingresar al modo Baryon a voluntad sin repercusiones. No es que lo necesitara. Desde allí, Naruto había defendido la nación elemental durante otros 70 años, derrotando a cualquier parásito alienígena que llegara con la intención de conquistar su segundo mundo natal. Su esposa y sus 3 hijos sabían la verdad, les contó todo en la primera oportunidad que tuvo. Y tal como lo esperaba, lo aceptaron sus verdaderos orígenes. Una suave sonrisa tiró de los labios de Naruto. Aceptándolo. Exhalando, Naruto permitió que la calma lo invadiera. La tranquilidad embotó sus sentidos mientras se entregaba a la paz interior, una paz que nunca podría haber alcanzado hasta que finalmente encontró una familia en Hinata, Boruto, Himawari y Kawaki. Naruto los amaba inmensamente, y ese amor fue bien correspondido, lo que permitió que comenzara el proceso de una curación profunda, una curación que ayudó a reparar los pedazos destrozados de su corazón después de haber recuperado los recuerdos de su primera vida. El tiempo voló. Habían pasado muchos años desde su batalla con Ishiki, y desde entonces se habían producido muchos cambios. El mundo todavía atravesaba una era de paz, el miedo a la guerra y la devastación se había desvanecido hacía tiempo, especialmente después de que Naruto matara a todo el clan Otsutsuki. Hinata estaba muerta, habiendo sucumbido a la vejez mientras sus hijos ya no eran niños. Cada uno de ellos tenía ahora sus propios hijos y nietos y, personalmente, Naruto no podría haber estado más orgulloso de la vida que Boruto, Kawaki y Himawari habían construido para sí mismos. Había sido un duro golpe cuando ellos también finalmente cayeron en el abrazo del sueño eterno, pero el rubio podía encontrar consuelo en las décadas de recuerdos que compartió con ellos. Con la nación elemental en paz, el clan Otsutsuki muerto y nadie con vida a quien él considerara como una de sus personas preciosas, a excepción de las bestias con cola, Naruto finalmente liberaría el hechizo que mantenía su alma en la nación elemental. Así fue como terminó de nuevo en su mundo natal. 1 año y medio después, allí estaba. Había abandonado originalmente su universo natal. Su corazón estaba destrozado y aparentemente sin posibilidad de reparación. Pero finalmente había regresado, con el corazón reconstruido y rebosante de una sensación de serenidad que podía dejar pasmado incluso al dios más meditativo. Y ahora, incluso mientras intentaba descubrir su lugar en el mundo, Naruto Uzumaki Phoenix sabía una cosa con certeza, y era que él necesitaba. Un par de brazos se deslizaron suavemente alrededor de su abdomen antes de que el shinobi sintiera la suave huella de unos labios presionando contra la parte posterior de su hombro. Naruto se relajó voluntariamente, con los ojos cerrados en éxtasis, mientras la mujer que besaba su hombro retiraba sus labios antes de apoyar su rostro sobre su espalda, sus manos recorriendo suavemente su frente antes de posarse en su centro. ¿Cómo sabía que era una mujer? El par de montículos que sintió aplastados contra su espalda fue una buena indicación. ¿Está todo bien, Naruto?, habló la misteriosa mujer, su voz era una mezcla armoniosa de gentileza y sensualidad. No respondió de inmediato, sino que se tomó un momento para pensar en sus palabras antes de pronunciarlas. Estoy bien. Solo que tengo muchas cosas en la cabeza. La respuesta hizo gracia a la mujer, que soltó una risita y le arañó el torso distraídamente con la uña. Lo sé. Porque, si no, estarías mirando la tormenta a las 4 de la mañana. Una sonrisa traviesa se dibujó en los labios de la rubia. Solo estaba pensando en cómo te ves, como si hubieras engordado un poco. Ella jadeó, escandalizada por su proclamación. No pasó mucho tiempo hasta que Naruto hizo una mueca de dolor cuando las uñas de su amante se clavaron incómodamente en su estómago. ¡Ay! Bueno, estaba bromeando, en serio. Tu gusto en chistes es bastante pobre, le dio un golpe en el pecho para enfatizar sus palabras. Naruto no respondió, sus hombros temblaban mientras se reía entre dientes, para su falso disgusto. Tarareando contenta, la mujer se rió entre dientes antes de darle un suave beso en el omóplato. Volvamos a la cama. Podemos hablar por la mañana. Como desees. Naruto miró por encima de su hombro, sus profundos ojos azules como el océano se posaron en un par de suaves orbes dorados fundidos. Basaka.
Varias horas después, Naruto yacía en la misma cama a la que lo arrastraron, con una sonrisa de satisfacción plasmada en su rostro, mientras su amante se acurrucaba junto a él desde lo alto de su pecho, maullando felizmente mientras le rascaba la parte posterior de las orejas. Era uno de sus pasatiempos favoritos, rascarle las orejas o cepillarle la cola, un pasatiempo que ambas rubias disfrutaban, aunque Yasaka obtenía mayor placer del acto que él. Es comprensible por qué. Aún así, nunca dejaba de divertirle lo poco líder que se volvía a ella una vez que sus dedos frotaban o rozaban un punto determinado. Muy lejos de la mujer que conoció menos de un día después de su regreso a su mundo natal. Decir que su primer encuentro fue duro es quedarse corto. La voluptuosa yokai lo había atacado nada más verlo y él se vio obligado a tomar represalias. Solo que él no estaba interesado en hacerle daño como ella a él, pero fiel a su suerte, Amaterasu había aparecido menos de un minuto después de que Yasaka intentara atacarlo, evidentemente queriendo hablar con el líder yokai sobre algo. Al verlo, la diosa también se enfureció por su sola presencia y rápidamente se unió al asalto. Buenos tiempos, pensó Naruto sarcásticamente. Sabiendo que cuanto más se prolongara el conflicto, peor se pondría. Y además, no queriendo señalarle al mundo que estaba allí cuando había llegado hacía menos de 24 horas, Naruto rápidamente sometió a la pareja. Los sujetó de tal manera que el acto físico de moverse fuera extremadamente difícil. Por si acaso, también les cortó el acceso al chakra y a la energía divina antes de esperar pacientemente a que la pareja se calmara. Las alegrías de poder usar la capa de chakra incluso cuando ya no era un Jinchuriki. Yasaka y Amaterasu eran sorprendentemente tercos con su ira. Cualquier intento de hablar con cualquiera de ellos mientras estaban inmovilizados resultó ser un esfuerzo infructuoso y, por lo tanto, en un acto de cooperación, los liberó, junto con su energía, con la esperanza de que finalmente entendieran que él no era una amenaza para ellos. Afortunadamente, su acto ayudó a apaciguar su ira hasta tal punto que finalmente recurrieron a comunicarse adecuadamente con él, preguntándose quién era, cómo estaba allí y por qué había venido. Naruto respondió tan honestamente como pudo sin divulgar el hecho de que estaba en un mundo diferente antes de su llegada a Kioto. Les dijo su nombre, lo que conmocionó interiormente a la pareja hasta la médula. Explicando que su llegada aquí fue completamente involuntaria, y que se debió al uso de una técnica de espacio-tiempo diferente a la regular. Ahora un poco más calmado, Naruto preguntó por la razón de por qué ambos habían estado tan enojados, lo que revitalizó su ira antes de que comenzaran a gritar sobre la injusticia que los demonios habían cometido contra ellos. Es decir, la masacre de Nekosou de hace unos años. Esa noticia dejó a Naruto en shock, preguntándose qué llevó a la escalada de tales acontecimientos. Tan sorprendido, que incluso usó sus habilidades de detección de emociones para tratar de determinar si Amaterasu o Yasaka habían estado mintiéndole o incluso exagerando sobre los horrores que se llevaron a cabo en el pobre Nekosou asesinado. Y por lo que había percibido de su enojo, era tan genuino como era posible, lo que significaba que cada palabra dicha era la verdad. Ahora, sabiendo por qué su visión había enojado tanto a la pareja, el diablo se inclinó mucho para sorpresa de la pareja antes de revelarles que estaba fuera de contacto con el mundo entero y que la noticia de lo que sus compañeros demonios habían hecho lo disgustaba hasta la médula. Pidió perdón antes de declarar que no se detendría ante nada para garantizar que aquellos que habían participado y eran responsables de crímenes tan atroces fueran llevados aquí, donde el panteón sintoísta tendría todo el derecho a juzgarlos. Lo único que les pidió a la pareja fue que no revelaran su identidad ni su encuentro, y que le dieran un refugio temporal en el que pudiera quedarse hasta que pudiera aprender todo lo que se había perdido sobre el mundo sobrenatural en las décadas que había estado ausente. Una solicitud que Yasaka y Amaterasu finalmente aceptaron después de una cuidadosa consideración. Fiel a sus palabras, poco más de una semana después, Naruto había regresado a Kioto y buscó sigilosamente a un Yasaka más tranquilo pero todavía aprensivo, quien a su vez convocó a la diosa del sol en su oficina. Por escépticos que fueran, ninguno de los dos vio el daño en estar solo con él, especialmente cuando el vergonzoso recuerdo de cómo Naruto los había vencido a ambos con una facilidad alucinante apareció en su mente.
Al desenrollar un pergamino una vez que estaban en un claro privado, el demonio Shinobi abrió el contenido de ese pergamino, y entre 250 y 300 demonios aparecieron, cada uno de ellos inconsciente, con los cuerpos magullados más allá del reconocimiento. A pesar de la evidencia frente a ellos, Amaterasu y Yasaka tuvieron que asegurarse de que esos demonios fueran los responsables de la atrocidad de la masacre. Un uso rápido del hechizo de visualización de memoria realizado en algunos de ellos lo confirmó para la pareja. No hacía falta decirlo, pero nadie había vuelto a oír señales de esos demonios. El shinobi aún recordaba cómo el inframundo había entrado en un alboroto por la pérdida de más de 250 demonios de clase alta. Se realizó una búsqueda masiva. No dio ningún resultado después de unos meses. No es de extrañar, ya que Naruto era el Hokage, el líder de la aldea de asesinos más grande de la nación elemental. Él sabría cómo borrar su propio rastro. Las relaciones entre él, Yasaka y Amaterasu se habían vuelto mucho más fluidas desde entonces. No fue exactamente una navegación tranquila, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y luego meses, Naruto rápidamente se encariñó con la pareja, tal como ellos con él. 10 meses después de haber conocido a la pareja, su relación con ellos se había vuelto tan buena que Yasaka incluso había confiado en él para que estuviera cerca y cuidara a Kunou en su ausencia. Y él y el pequeño se habían vuelto cercanos después de muchos viajes al parque y a las máquinas expendedoras de helados. En cuanto a cómo fue con la diosa del sol, él y Amaterasu desarrollaron una relación fraternal, uniéndose prácticamente por todo, lo que también incluía animes geniales como One Punch Man o Jujutsu Kaisen. No era algo que esperaba ni planeaba, pero se había acercado a todos ellos. Incluso reveló la verdad sobre su paradero en los últimos 200 años. Solo a Amaterasu y Yasaka, aunque Kunou era demasiado joven para saber sobre su viaje. 8 meses después, allí estaba él, saliendo con la bomba rubia que había intentado matarlo el primer día de su llegada aquí. Life was such a funny thing. Deteniendo sus atenciones, Naruto observó, divertido, cómo Yasaka se quejaba antes de mirarlo con un adorable puchero en sus labios. ¿Por qué te detuviste? Él sonrió. Así que puedo hacer esto. Levantó la cabeza y la besó en los labios, apretándolos y moviéndose sensualmente con un ritmo que solo podía describirse como hipnótico. Yasaka gimió y Naruto aprovechó la oportunidad para deslizar su lengua en su boca, encontrando fácilmente la suya antes de participar ansiosamente en un intercambio de saliva. Por mucho que ambos disfrutaran del acto de Naruto acariciando las orejas y la cola de Yasaka, no les producía tanto placer como cuando los dos se besaban. Ese era un pasatiempo mucho más divertido para ellos, uno que amaban y en el que solían participar durante horas algunos días. De hecho, Kunou casi los había atrapado hace unos días. Afortunadamente para ellos, no lo había hecho. Naruto dudaba que él o Yasaka pudieran explicar por qué los dos estaban tocando sus labios y lenguas. Permitiendo que sus manos vagaran por el lugar, su mano derecha encontró su lugar en la mitad de su espalda, mientras que su izquierda descendió aún más antes de llegar finalmente a su destino. Agarró su trasero increíblemente grueso, dándole un buen apretón antes de darle un manotazo. Yasaka soltó un sonido mhmmm, amando la sensación de sus manos sobre su cuerpo. Continuaron besándose como si el mundo estuviera a punto de terminar, las lenguas entrelazadas en un baile lento, mientras Yasaka acariciaba y ahuecaba el rostro de Naruto con profundo cuidado, levantando lentamente su cabeza mientras se sentaba derecha en su regazo, para que pudieran reanudar su apasionado beso sin pausa. Sin darse cuenta, Naruto podría haber jurado que escuchó algo, pero finalmente lo ignoró, demasiado absorto en el beso abrasador en el que estaba atrapado con Yasaka como para importarle. Al final, la necesidad de oxígeno resultó ser demasiado grande para la pareja rubia, demasiado incluso para que su fisiología sobrenatural pudiera soportarla. Se separaron, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo considerable mientras respiraban profundamente. Hilos de saliva conectan la boca de Naruto con la de Yasaka como los cables de un puente combado. Una prueba irrefutable de la batalla de lenguas en la que había estado involucrado con la MILF caliente. De repente, Naruto notó un pequeño movimiento por el rabillo del ojo, miró y se quedó atónito brevemente antes de suspirar interiormente. Al notar hacia dónde se dirigía su mirada, Yasaka miró con curiosidad, un hilo de baba todavía milagrosamente conectado entre ella y su amante, y sintió que sus ojos se abrían en estado de shock. Allí, parada en la puerta con el desconcierto claramente reflejado en su rostro, estaba Kunou. Naruto suspiró una vez más. ¡Qué suerte tenía! Fin. Oficialmente, esta es la vez más extraña en la que he terminado un capítulo.
No os preocupéis cuando os digo que no será algo habitual. El capítulo es un poco más corto de lo que suelo escribir, pero este capítulo es el prólogo, así que no pude añadirle demasiado. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Fue muy divertido escribirlo.